La escritora española Clara Sánchez dijo: hay personas que comienzan a alejarse y de pronto ya están tan lejos que no pueden volver. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No tengo la menor idea a qué se refiere, pero vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ¿Y sabes qué? Que de ninguna manera me va a convencer de que la calle es la mejor opción. Es difícil de entender, pero finalmente me siento libre. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Amanda, tengo entendido que estás demandando a tu papá Roberto. Así mismo. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora Polo. Estoy demandando a mi papá y le exijo que regrese a nuestra casa. Y aquí tengo, doctora, una evidencia. Es una herencia de mi mamá. Y yo le exijo a él y le pido que por favor lo firme. Él está completamente negado y yo entiendo que esta es la única salida, doctora, para poder sacar a mi papá de la calle. Reclamar una herencia para sacarlo de la calle, me estás diciendo. Así mismo es, doctora. O sea, tu papá es un homeless. Así mismo es, doctora, es homeless. Es homeless. ¿Y hace cuánto que es homeless? Déjeme le explico, doctora. A ver. Hace aproximadamente 5 meses, mi hermano y yo perdimos a nuestra madre. ¿Perdieron a su mamá? Sí, de un infarto. Ok. Todo esto a causa, nosotros, mi hermano y yo, no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando. Lo supimos luego de la muerte de nuestra madre. Ellos estaban muy mal económicamente, ellos estaban perdiendo la casa. Mi papá tenía un negocio en Puerto Rico, él también estaba perdiendo el negocio en Puerto Rico. Y nosotros en nuestros estudios y enfocados en nuestras cosas, pues ellos no querían desenfocarnos. Informarles a ustedes de lo que estaba pasando. No querían desenfocarnos a nosotros de ninguna manera. Luego de que mi madre muere y todo esto, yo estoy actualmente estudiando en una universidad en Miami, y porque yo recibí una beca por mis notas. Ok. Y mi hermano está estudiando allá en Filadelfia. Muy bien. Entonces, yo recibo un mail, a eso aproximadamente un mes luego de la muerte de mi madre, yo recibo un mail de mi papá. El mail decía que él iba a desaparecer completamente, que no lo buscáramos, que él no quería saber absolutamente nada de nosotros. A todo esto, para mí fue tan difícil, porque perder a mi mamá y ahora no saber de mi papá fue algo muy duro. Llamo a mi hermano y le digo: hermano, mira, tengo ahora mismo un mail de mi papá, que mi papá va a desaparecer, que no vamos a saber absolutamente nada de él. Hacemos los arreglos pertinentes porque honestamente nos volvimos locos, pensamos lo peor. Vamos a nuestra casa en Orlando. Cuando llegamos a la casa en Orlando, nos damos cuenta que la casa tiene un sello del banco. La casa estaba completamente abandonada. Vamos donde los vecinos como locos para saber de mi papá, porque no sabíamos nada. Los vecinos me dicen que no, que hacía aproximadamente un mes y medio que no sabían nada de él. A todo esto fuimos a la policía, le dimos a la policía pues toda la información que teníamos, que era solamente más que el mail. La policía se dio cuenta que pues él había abandonado el país. Ok. Cuando yo llego a mi apartamento de estudiantil, empiezo a recibir cartas, empiezo a recibir ropa de nosotros cuando éramos pequeños, muchos recuerdos, y esto para mí fue completamente devastador. En otras palabras, tu papá estaba enviándole a ti y a tu hermano sus pertenencias de pequeño y eso. Sí, él estuvo un tiempo, eso nos enteramos después, estuvo un tiempo luego de la muerte de mi mamá, un mes, que él utilizó todas sus tarjetas de crédito para pagar todas sus deudas, lo que pudo pagar, y enviarnos de lo entonces, demás. exacto, enviarnos todo lo que nos pertenecía a nosotros. Ok. A todo esto, yo recibo una llamada de una amiga de mi hermano, que ella vive en Puerto Rico. Ella me dice: oye, Amanda, ¿conseguiste a tu papá? Y yo le digo: oye, chica, no, estamos mi hermano y yo desesperados porque lo estamos buscando y él no aparece en ningún lado. Me dice: yo le acabo de dar limosna a tu papá en un semáforo acá en Puerto Rico. Para mí eso fue desconcertante. Ok, entonces después que tu amiga te dice que vio a tu papá como limosnero en Puerto Rico y que le dio limosna, ¿qué pasos tomaste? Pues ahí yo me volví loca, llamé a mi hermano, le explico la situación a mi hermano y arranco
y saco un pasaje para Puerto Rico. Me pongo en la búsqueda allá en Puerto Rico a buscarlo donde me habían dicho que lo habían visto. Cuando llego, doctora, encuentro a mi papá. Es una luz. Todo despeinado, todo sucio, sin un zapato. Entonces, ahí el mundo se me cae encima. ¿Cómo? ¿Cómo yo iba a ver a mi papá, a mi rey, al hombre que me dio la vida en esa situación? ¿Y qué te dijo cuando lo viste? Que él no quería saber absolutamente nada de mí, que no, que él me había escrito una carta a mí y a mi hermano, que él no quería saber de nosotros, que él no quería nada, que nos alejáramos, que lo dejáramos solo. Entonces, ¿cómo yo en mi situación? Yo me siento desesperada, doctora. ¿Cómo yo en mi situación, que siempre he visto a mi papá también verlo así, de esa manera? ¿Cómo yo iba a dejar a mi papá desamparado en una calle, que las cosas en Puerto Rico están tan malas, matando a la gente por doquier? No puedo, no puedo. A todo esto me trato de convencer. Acércame, ven, acércate en la evidencia que tienes contigo. Entonces, tratas de convencerlo. Sí, trato de Y convencer. decirle que vaya contigo, que venga contigo. ¿Y qué te dice? Él me dice que no. Que no va a volver conmigo, que no va a volver conmigo. Pues yo, pues, angustiada, pues lo que hago es que, pues me devuelvo otra vez porque él estaba en la negatividad completa de volver conmigo. Ok. Cuando me devuelvo acá a Miami, que vengo, me devuelvo y todo, una vecina de la casa de Orlando, ella me llama y me dice, oye, Amanda, el correo de tu casa, pasé y el correo estaba lleno, tenía muchas cosas allí. Y yo le dije, bueno, pues yo te doy el permiso y verifica las cartas. Cuando ella verifica las cartas, estaba ese documento. En las cartas decía y explicaba que mi mamá había heredado unas tierras por mi tío. A todo esto todos estamos ajenos. Yo no sabía ni que mi tío había muerto porque no teníamos comunicación con ellos de Puerto Rico. Ok. A mí, yo dije, esta es la solución para yo poder traer a papá a casa. Luego llamo a mi hermano y le explico todo. Le explico todo y vuelvo otra vez para Puerto Rico a buscar a mi papá. No daba con mi papá hasta que al fin lo encuentro. Estaba bajo un puente, doctora, en unos cajoncitos. Y yo me siento y él me reclama que yo no quiero saber de ti, que yo no quiero, que para qué vienes a buscarme. Doctora, yo le explico la situación. ¿Por qué tú crees que tu papá hizo esto? No sé, quizás la depresión. Yo pienso que quizás la depresión, como él era tan apegado a mi mamá y ellos eran tan... al yo perder a mi mamá, yo siento ahora que yo lo estoy ahí perdiendo también. Vuelve a tu podio. Ok. ¿Qué edad tienes, Roberto? 56 años. 56 años. ¿Qué edad tenía tu esposa? 45. Era una mujer joven. Yo entiendo por lo que está pasando ella y es mucho más difícil para mí. Quiero que ella entienda que esto no fue un capricho mío, el paso que di. Por favor. Y uno llega ahí cuando lo pierde todo. Pero yo tenía Roberto, un negocio. Pero un negocio se pierde y uno se presenta a bancarrota, te reorganizas, recomienzas. Tú eres un hombre joven. Yo Hay algo comprendo que la pérdida de tu esposa quizás sea el golpe más fuerte para ti. Hay algo que ellos no saben, mis hijos. En la prosperidad de mi negocio, pues, hubo un momento, pues, muy bueno. Y de momento empezaron a bajar las ventas. Yo me dedicaba a la importación, exportación de equipos pesados. Y mi esposa padecía de alta presión, pero de momento ella empezó a entrar en una depresión y empezó a bajar libras. Se puso muy delgadita. La llevé a un médico, se le descubrió un cáncer metastásico. No nos habías dicho nada. O sea, que no fue un infarto. Cuando ella se puso bien malita de momento, yo la llevé, estaba muy débil y parece que un pequeño infarto Ok, se la llevó. se la llevó.
entré en un estado depresivo brutal. Yo no quería que ellos supieran absolutamente nada. Le mandé su email, dejé de pagar absolutamente todo, la casa, los autos, Todo. descuidé el negocio y tomé la decisión de desaparecerme para Puerto Rico, para no hacerle frente a la vida. Y a las responsabilidades. No es justo, papá, no es justo. Ellos quieren que yo vuelva, No es justo. pero ¿Qué quieres tú? Yo quiero saber, ¿qué quieres tú? vivir en paz. ¿Pero qué cosa es Tener- vivir en paz? No tener las responsabilidades de casa, de hipoteca, de préstamos, poder levantarme todos los días y ver el amanecer. ¿Estás donde yo me- bebiendo? ¿Bebes mucho en la calle? ¿Bebes? No, ¿No bebes? no. Sencillamente camino, alguien me da un $1 para comer. Como yo lo hice cuando yo tenía prosperidad, yo sí fui muy compasivo con las personas que necesitaban. Y yo estoy viendo que gente también siente compasión por los que tenemos necesidad. Me siento bien porque he conocido personas que han pasado por estos mismos problemas, personas que han perdido en un solo golpe todo lo que tienen y se hacen muy afín conmigo. Esa propiedad que heredó mi esposa, a la cual yo tengo derecho a reclamarla, yo no los quiero hacer, porque eso podría ser de mucha ayuda para ellos Después que tú mueras. si yo muero. Sí, porque yo sé, tú tienes muchas deudas ahora mismo. Sí. Y si tú reclamas eso, cualquier dinero que tú devengues de eso, los acreedores... Me lo van a caer arriba. Lo van a buscar, entonces... Yo preferiría mejor que ellos esperaran, que siguieran sus estudios, que esperaran que yo falleciese. ¿Tú has pensado en morirte, en suicidarte? No, Nunca lo has pensado. no. Pero si es que literalmente, papá, lo estás haciendo, estás viviendo en la calle, en un lugar donde matan a la gente, así porque Ok. sí. Tú estás, o sea, tú le estás negando a tus hijos y te estás negando a ti la probabilidad y la posibilidad de tener una relación con ellos. Él nos quiere ¿Tu saber de hermano nosotros. vino? Sí, mi hermano está Vamos aquí, a pasar él al me apoya hermano. en todo, él me Pásame al apoya en hermano. todo. Él debiera ser parte Papá, de esta conversación. Por favor, papá. Papá, No, tú sabes. no quiero, yo no quiero ser una carga Es que para no vas a ser ellos. Tú una no carga tienes que para ser una nosotros, carga, papá, pero porque- puedes tener Es una que relación con ellos. le interrumpo sus estudios. No ¿Por interrumpes qué? nada. No interrumpes nada. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gerardo, doctora. Tú has estado escuchando toda nuestra conversación. Correcto. ¿Verdad, Gerardo? Y apoyo totalmente a mi hermana Amanda. Estoy de acuerdo en que mi padre vuelva con nosotros. Tú estás estudiando. Estoy estudiando, pero hay Y- otras y- cosas que se pueden hacer. No quiero interrumpir tus Pero ¿por qué estudios. Yo tú puedo piensas posponer que lo vas a que sea. interrumpir papá, no nada? vas a interrumpir. Tú no vas a Yo- interrumpir nada. Ellos te van a ayudar, te van a dar alojamiento, tratamiento. Te hace falta un psicólogo. Estás deprimido. Y a la Pero es que doctora esa es la Madeline solución Hernández para que pase para el y a la problema. doctora Alice Sierra. No. Yo te voy a decir algo, Roberto. Yo en mis andanzas por la vida, en mi trayectoria profesional, en todo lo que he hecho, he conocido a personas que voluntariamente escogen ser homeless, desamparados. Llegan a un punto de su vida. ¿Usted no se ha topado con personas así? Sí, cómo no. Y yo he hablado con ellos en la calle y están conformes, felices. Pero usualmente lo primero que hicieron fue convencer a su familia de que el paso que iban a tomar era un paso consciente, no era un paso impulsado ni fomentado por una depresión, sino un paso consciente. Yo lo que veo en ti es otra cosa. Sí, y aquí estamos viendo una depresión bastante profunda y bueno, pudiéramos decir que es totalmente debido a la muerte de su esposa. Sí. Él está en la etapa del duelo, en lo que es la depresión. Incluso yo tuve la oportunidad de entrevistar al señor y aquí no hay antecedentes de enfermedad mental. Esto es un episodio. Lo más interesante de todo esto es que él niega los síntomas de depresión, pero todo su comportamiento indican que este señor está bien deprimido. O sea, que su opción, lo que él escogió hacer, no es de una mente libre, voluntaria y a sabiendas de No. lo que está haciendo. Es un Es escape. una Yo me reacción a la depresión. Exacto, un escape, un Ok. escape.
Hablemos de esta herencia. Esto es una herencia realmente que recibe la esposa de él, la difunta. Así es, sí, doctor. Él, fíjese, él quiere voluntariamente no reclamar esta herencia para que los acreedores no le gasten el dinero y sus hijos luego, después de su muerte, él puede hacer eso. Actualmente eso es como debe de ser, porque la ley en Puerto Rico indica que los herederos forzados son los hijos de la persona, y como la tía no tenía hijos y ya los padres o los abuelos de los jóvenes no están con nosotros, los jóvenes son los herederos más cercanos, son ellos que deben de buscar esa los que herencia. tienen que reclamar esta herencia no es él, No, doctora. son los hijos. Ahí tienes ya la primera respuesta a la pregunta de ustedes. Son ustedes, yo me lo sospechaba que eran ustedes los que heredaban, no tu papá. ¿Ok? Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es esta. Tu papá es un hombre responsable, yo no lo veo incapacitado, deprimido, pero no está incompetente, que ahora mismo está pasando por un horrible momento en su vida. Él ha venido aquí voluntariamente, él sabe quién yo soy. Él sabe que yo voy a intentar de que tú te recuperes. Aunque después te quieres convertir en homeless, pero ya sin depresión. Si tú quieres ser homeless sin depresión, yo no tengo problema. Yo lo que encuentro es que tú estás reaccionando a un sentimiento profundo que te está ahogando. Primero. Y segundo, veo que tienes 2 hijos que te aman profundamente y que quieren compartir contigo. Tú consideras que tú eres una molestia para ellos. Ellos consideran que tú eres su padre. Y yo considero que tus hijos, y de la forma que tú eres y tú los criaste, no van a poder vivir pensando que tú estás en la calle. Exacto, papá. Te amamos y cómo tú pretendes que Así que nosotros hagamos yo nuestra vida. le voy a conceder Teniéndote en la calle. demanda a tu hijo. Así mismo. ¿Ok? Por favor. Regresa, atiéndete psicológicamente, enfrenta tu dolor. Y para eso está la familia. Que vive el amor, he dicho, caso cerrado. Hermano, que él no quería saber de nosotros, que él no quería nada, que nos alejáramos, que lo dejáramos solo. Entonces, ¿cómo yo en mi situación? Yo me siento desesperada, doctora, ¿cómo yo en mi situación que siempre